Bien, hermanos, vamos ahora a tocar la lección número 2 de nuestro estudio, la primera carta de Pedro, y entonces hoy nos toca las bendiciones de la salvación. Primero Pedro 1, del 1 al 12. Entonces, vamos a leer este pasaje porque creo que es muy importante leerlo. Dice así, del 1 al 12. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han precedido, perdón, por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Es muy interesante lo que el apóstol Pedro nos está planteando aquí, y nos va a hablar de las tremendas bendiciones de la salvación. Un predicador dijo una vez, ¿cómo vamos a sacar el mundo y la carnalidad de ciertos cristianos en la iglesia? ¿Es la solución el predicar más sermones sobre el baile, el alcohol, las permisividades, etcétera? ¿Cómo vamos a lograr que algunos hermanos en Cristo ocupen más tiempo en la lectura de la Biblia o estudien para su clase bíblica, por ejemplo? ¿Cómo podemos lograr que ciertos llamados cristianos dejen de exceder el límite de velocidad o que paguen sus impuestos y en general cumplan con las leyes del gobierno? ¿Será la solución gritar más y golpear más fuerte el púlpito? Interesante, ¿no? Interesante reflexión o lo que mencionaba este predicador. Frente a esas palabras, podemos decir que el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos da la solución a esta primera carta suya. En esta primera carta suya. La frase, por tanto, en el 1.13, ustedes pueden ver ahí en el versículo 13, señala un lugar central en este libro. Lo que sigue a 1.13 es una serie de exhortaciones prácticas para la vida cotidiana del cristiano. La mayor parte del libro consta de estas amonestaciones, admoniciones, y corresponden a los problemas mencionados anteriormente, que mencionaba este predicador en esta disertación que él hacía. Por ejemplo, lo que trata el apóstol Pedro a partir del verso 13 hasta el final de su carta son temas como, por ejemplo, la santidad de vida,
el amor a los hermanos, el deseo de crecimiento espiritual, en el capítulo 2, verso 1 al 3, servicio en la casa de Dios, del 2 al 4 al 10, la conducta correcta ante los incrédulos, capítulo 2, 11 y 12, el honrar al gobierno civil, la conducta de los siervos, la sumisión de la esposa al marido, el amor del marido para su esposa, la conducta entre hermanos, el sufrimiento bajo la persecución, el uso de las oportunidades, los ancianos y el rebaño. Entonces, aquí encontramos una serie de tópicos que el apóstol va a tratar. Lo que precede, y entiéndame bien, mi querido hermano, hermana, lo que precede a la conclusión en 1.13, que dice, por tanto, es la base de estas exhortaciones. Es decir, la base de todas las exhortaciones que se van a ver en la lista anterior, lo que precede es la conclusión. Ahora, ¿cuál fue la motivación secreta de Pedro? Pues miren, hermanos, la motivación secreta de Pedro para decir todo lo que él iba a plantear en esta carta se encuentra en la grandeza de nuestra salvación. Esa es la base que se encuentra justamente del 1 al 12. Para poder cumplir las muchas responsabilidades cristianas, es importante tener una motivación adecuada. Por ello es imprescindible ver la importancia y el valor de nuestra salvación. El mismo método es empleado por el apóstol Pablo en el libro de Efesios. Por ejemplo, si nosotros vamos a Efesios, vamos a darnos cuenta en el 4.1, dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ahí está. En Tito también se encuentra algo similar. Primero el apóstol habla de lo glorioso de nuestra salvación y luego desde esta base nos exhorta en asuntos prácticos. Para muchos, la idea de ser un cristiano es solamente una vida de hacer esto y no hacer aquello. Ese es el gran problema, ¿no? No hago esto, no hago aquello, dejo de hacer aquí, dejo de hacer allá. Y en realidad eso no es la vida cristiana. Hermanos que piensan de esta manera no aprecian el valor de su salvación. Por tanto, tampoco sirven al Señor de todo corazón. Pedro arranca su carta con los saludos, ¿no? Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. El autor de esta carta se describe a sí mismo como Pedro, apóstol de Jesucristo. Por tanto, el mensaje que tenemos por delante viene de Cristo mismo. Las exhortaciones que siguen no se deben tomar como de algún predicador ni de la iglesia de Cristo. O sea, yo lo he puesto en entre comillas. O sea, no es un tema de que algún predicador lo dijo o cierta iglesia del Señor Jesucristo lo dijo. No. El autor se refiere a los primeros destinatarios de la carta como expatriados, extranjeros. Esta palabra significa un residente en un lugar extraño. Recalca la idea que el cristiano tiene una residencia temporal en este mundo. Miren, si ustedes miren el 2.11, amados, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. La nacionalidad de estos creyentes o su ciudadanía no estaba aquí en la tierra, sino en los cielos, como lo dice Filipenses 3.10, donde el apóstol Pablo va a mencionar algo similar, cuando dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces, nuestra nacionalidad no está aquí en la tierra, sino en los cielos. Muy bien. Los primeros lectores de esta carta eran de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Ahora, si nosotros recordamos la lección anterior,
Estos era la zona del Asia, una parte del Asia menor, y estos eran cristianos en varios lugares de esta Asia menor. Probablemente eran una mezcla de judíos y gentiles. Tal vez algunos de estas iglesias, el apóstol Pablo, tal vez las había establecido en algún momento, él las había fundado. La palabra dispersión, de la que se habla aquí, tal vez se refiere a lo que ocurrió en la persecución contra la iglesia de Jerusalén, en Hechos 8, 1 al 4, cuando por razones del Imperio Romano empezaron a perseguir a los cristianos porque eran una amenaza contra el César. Además, Pedro les describe como elegidos. Miren, dice, para elegidos, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesús, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada, pero, perdónenme, el verso 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Aquí, hermanos, eh, Pedro los describe como elegidos según la presencia de Dios. Son una gente especial para Dios. Hay mucho ánimo para el cristiano en el hecho de que Dios nos haya seleccionado, que Dios nos haya escogido. La elección de Dios, valga decir, no es arbitraria. Dios no hace acepción de personas, como dice Hechos 10:34. Dios escogió el lugar en Cristo, pero no necesariamente los individuos. ¿Qué quiere decir esto? Que es en Cristo donde nosotros somos hallados en Él. Es en Cristo, el lugar es Cristo. Y Efesios 1, si nosotros vamos a Efesios 1, dice Pablo, apóstol de Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo, que están en Éfeso. Entonces no está hablando de individuos particulares, sino a individuos que están en Cristo y el Señor los ha seleccionado en Cristo. El medio por el cual Dios les había escogido fue en santificación del Espíritu. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Un pasaje en 2 de Tesalonicenses 2, 13 y 14 explica los detalles de esta santificación. El Espíritu Santo es el agente de la revelación de la verdad de Dios. El Espíritu Santo entonces llama al hombre por medio del mensaje del Evangelio. Todo aquel que cree esta verdad es apartado del mundo. Pedro saluda a sus lectores con el deseo de que la gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí gracia habla de la bondad de Dios para con el hombre, ese regalo no merecido. Y paz es el tranquilo estado de un alma que ha sido asegurada respecto a su salvación por Cristo. Eso lo menciona el comentarista Taller. Ahora, esta última palabra tenía mucho significado para los cristianos de esta carta, que se encontraban en el horno de la persecución. Eso lo vamos a ver en el 3:13 al 4:6. El hecho de que gracia y paz. Ahora, Pedro explica en su segunda carta que estas dos bendiciones pueden ser multiplicadas al cristiano por medio del conocimiento de Dios y Jesús, cuando a nuestra fe le añadimos algo más, virtud, conocimiento, paciencia. Entonces, eso lo va a explicar Pedro en su segunda carta a los expatriados dispersos por causa de la persecución. Pedro también menciona el propósito de la elección de estos elegidos. En el versículo 2 vemos que son dos propósitos. Dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Una fe en la verdad no se cumple hasta que el hombre obedezca. Ya lo dice Santiago, ¿no? Sed hacedores y no tan solo oidores, ¿no? Ahora, pero hay un segundo propósito, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. La llamada del mensaje del Evangelio nos aparta para recibir los beneficios de la muerte de Jesucristo.
La sangre de Jesucristo fue derramada en su muerte y el creyente obediente es bautizado en la muerte de Jesucristo. Concluimos pues que la sangre de Jesucristo nos lava, ¿no? Y el bautismo es esa representación simbólica que somos lavados, morimos, nos identificamos juntamente con el Señor Jesucristo en su muerte y su resurrección. Ahora, en segundo lugar, tenemos que hablar de la salvación y sus beneficios. Hemos hablado de la salutación, de los saludos que ejerce, o mejor dicho, hace saber Pedro a sus lectores. En segundo lugar, veamos la salvación y sus beneficios, que se narra desde el 3 hasta el 12. Al describir la salvación de los elegidos, Pedro habla de ella en tres tiempos: la salvación pasada, la presente y futura. Considérense estos tres aspectos de nuestra salvación. Primero, la salvación pasada, 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Miren ustedes, respecto a la salvación pasada, Pedro primero habla de su origen y quiere dar gracias. Esta salvación procedió de Dios y de su grande misericordia. Él hizo lo que no pudimos hacer, lo que nos hizo no lo merecemos, ni lo podemos pagar. Eso se dio en la eternidad, es en el corazón de Dios. Esa es la salvación pasada. Y el origen está en Dios en la eternidad. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor, que según su grande misericordia. Ahora, él inició el cambio en el cristiano por hacerle renacer. La palabra habla de la bonita oportunidad de empezar de nuevo. Renacer es empezar de nuevo. La salvación pasada le dio al cristiano una esperanza viva. ¿Por qué? Por la resurrección de Jesucristo. Miren, el más grande hecho que los creyentes tenemos es que Cristo vive. Y porque Él vive, nuestra esperanza es viva. No está puesta en alguien muerto, sino en alguien vivo. Y gloria a Dios por eso. Ahora hablemos de la salvación futura. 1:4 dice, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Interesante, ¿no? Nuestra esperanza es también nuestra salvación futura y Pedro la describe como una herencia. Ahora, considérense las 4 características de esta herencia según el texto. Primero, incorruptible. Esta palabra significa que ninguna fuerza exterior la puede perjudicar. A diferencia de esto, las cosas de este mundo, automóviles, casas, salud, bienes, son afectados por muchas cosas, por el clima, el sol, el viento, la lluvia, los cataclismos, los problemas. Hermanos, aquí nada dura. Todo se malogra, se oxida, se apolilla, todo se deteriora. Pero nuestra salvación, nuestra herencia es incorruptible. Pero también dice aquí Pedro, incontaminada. Esta palabra significa que nada dentro de la herencia la puede contaminar, la puede perjudicar. No tiene defecto inherente alguno, nuestra herencia. Considérese el contraste con el automóvil usado, que se ve muy bonito por fuera, pero después de la compra se descubre algún defecto, ¿no? Usted se compra un carro nuevo, o perdón, usado de segunda mano, lo ve lindo, pintadito, brillante, usted lo compra, se lo lleva y pasan 2, 3, 4, 5 meses y se empieza a enterar de que estaba chancado, golpeado, bien masillado, bien pintadito, bien maquillado. Bueno, nuestra salvación futura es incontaminada. Nada dentro de la herencia la puede perjudicar. No tiene defecto inherente alguno. Pero también el apóstol habla de que nuestra herencia es
inmarcesible. Esta palabra significa que el gusto nunca se acaba. ¿Se imagina? El gusto de esta herencia no se acabará nunca. En cambio, por ejemplo, el olor de un nuevo automóvil, no hay cosa más deliciosa que subirse a un automóvil nuevo, ¿no? Ese olor a plástico, a nuevo, ¿no? Es una forma, es difícil expresarlo, pero es una sensación increíble, nuevo, ¿no? Ese olor de un automóvil nuevo o de algo nuevo que usted adquiere pasa rápidamente. Por ejemplo, usted hoy se compra juegos de video que eran populares ayer, no son nada hoy. Usted puede decir, yo en mi época jugaba juegos de video y nos miran así como bicho raro, ¿no? Y ahora no tienen valor, ¿no? Ya, eso es anacrónico. Sin embargo, hermanos queridos, nunca nos cansaremos del cielo. Eso es lo que está diciendo Pedro, nuestra salvación futura es inmarcesible. Miren, es bien interesante, el sabio Salomón va a decir en Eclesiastés que el ojo nunca se cansa de ver. Por eso es que uno siempre está mirando cosas nuevas, porque rápidamente nos aburrimos de lo que ya tenemos, ¿no? Pero nuestra salvación no es así. El gusto nunca se acabará. Pero además dice el apóstol que si hasta aquí hemos considerado que Pedro describe nuestra herencia solamente con palabras negativas, ¿no? Él dice que esta herencia es incorruptible, incontaminada, inmarcesible, no se pasa el gusto, nada la perjudica, ninguna fuerza exterior la va a cambiar, pero pareciera que no hay palabra suficiente para describir lo que esta herencia sí es. Hemos dicho lo que no es, o lo que no pasará con esta herencia, pero lo que sí es una herencia reservada en los cielos. Una cosa positiva que Pedro menciona es esta: nuestra herencia queda fuera de cualquier riesgo, hermano querido. A veces el hombre hace una reserva, por ejemplo, en un hotel, una aerolínea, reserva su boleto, su pasaje, pero llegando a ella, ya sea al hotel o llegando al aeropuerto, se da con la sorpresa que a veces su reserva fue dado a otra persona. ¡Qué frustración!, ¿no? Que no pueda usted hospedarse o que no pueda volar porque hubo algún problema y su reservación fue dada a otra persona. Imagínese. Entonces, esto es frustrante, pero no habrá este peligro con la herencia celestial. No lo habrá, hermano. Gloria a Dios por eso. Ahora, hemos hablado de la salvación pasada, futura, hablemos de la salvación presente. 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo posterior. Pedro nos ha asegurado que la herencia del cristiano le espera en el cielo, pero tal vez el cristiano se pregunta, ¿alcanzaré yo al cielo para disfrutarla? A esta duda, Pedro se dirige al decir que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. En este asunto, Dios pone su parte. Dice ahí, por el poder de Dios. Miren, es lo mismo que dice Pablo, ¿no? Cuando Pablo dice que ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:28 al 39. Igual que el hombre tiene que poner o sea, el hombre, si bien es cierto,
Dios pone su parte por el poder de Dios, igual nos toca una parte a nosotros mediante la fe, dice, ¿no? Mediante la fe. Mi fe es importante. Pedro explica prácticamente la parte del hombre en segunda de Pedro, y eso, si Dios lo permite, lo estudiaremos en algún momento. Que a nuestra fe tenemos que añadirle ciertos detalles. Y respecto a esta combinación de la parte de Dios y la del hombre, podemos verlo en Filipenses 2, 12 y 13, Judas también, en fin. Para el cristiano genuino no debe haber miedo alguno de no alcanzar el cielo. Qué maravilla, ¿no? Porque Dios pone su parte, pero Dios también por su poder nos da la capacidad de poder avanzar en la fe. Es cierto, tenemos una parte, tenemos que hacer nuestra parte, pero aún esa parte que hacemos, Dios nos ayuda. Gloria a su nombre. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud en ella, no? Nuestra actitud, verso 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Miren, Pedro dice que la actitud del cristiano al pensar en su salvación es en lo cual vosotros os alegráis. Fijemos, ¿no? En que Pedro no exhorta aquí a que debemos alegrarnos. Más bien, él da por sentado que el cristiano se alegra en su salvación. Tremendo, ¿no? Él da por sentado. Dice, en lo cual vosotros os alegráis. Saber que estáis siendo guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo presente, en lo cual vosotros os alegráis. Y fijémonos aquí que Pedro está dando por sentado. Está diciendo, vamos al cielo, hermanos. ¿Cómo podemos tener otra actitud? Es natural regocijarse respecto a lo anticipado. De hecho, la anticipación a veces es mejor que la cosa misma, ¿no? Es como el niño que anticipa su cumpleaños o algún día feriado. ¿Cómo es un niño cuando está pensando en su cumpleaños? Está ahí, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Nunca hemos anticipado algo tan bonito como nuestra herencia al cielo. Sí, mis hermanos. Imagínense la ilusión. Nos vamos a ir al cielo. Vamos a la patria celestial. ¡Qué maravilla! Y esto es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué? Porque, hermano querido, nuestra patria celestial, nuestra salvación, es como para hablar de ella. Es como cuando alguien eh, aprecia tanto algo y cuenta eso a los demás, ¿no? Lo cuenta, lo habla, mira. ¿Y por qué no hablamos más de nuestra salvación eterna? Para pensar, ¿no? Nos vamos al cielo, hermanos. ¿Y por qué no hablar más de esta salvación? Dios nos ayude a reflexionar en ello. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Con la frase, aunque ahora, Pedro nos hace volver al presente, ¿no? Y esto es bien interesante porque Pedro es totalmente realista. Nos ha hablado de la salvación pasada, futura y presente. Y claro, nos podemos quedar pensando que el cielo, no, pero Pedro nos aterriza. Pedro es realista, no nos quiere dar a entender que no haya problemas acá en esta vida, sí los van a haber, pero nos conviene verlos con la perspectiva correcta. Sí, mis hermanos. Y miren ustedes, Pedro con respecto a las pruebas dice tres cosas. Dice, en lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Estas pruebas son temporales, no son para siempre. Dice, si es necesario, no quedan fuera del control de Dios. Dios las está controlando. Y dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas para que sometida a prueba vuestra fe, su prueba sometida a fuego. Las pruebas son
dice, nuestra fe sometida a prueba, habla de que son parte de un proceso para perfeccionar o purificar. Sí, mis hermanos, las pruebas, dice Pedro, son temporales, están dentro del control de Dios y son parte de un proceso para perfeccionar o purificar. Y esto es importante porque Pedro es realista. Pedro no le vende pajaritos a nadie, no le vende exitismo. No, Pedro está hablando de la realidad, que nuestra salvación es maravillosa, hermosa, y que las pruebas tienen un objetivo dentro del plan de Dios. Primero, que son temporales, no nos van a hacer toda la vida. Si es necesario, están dentro del control de Dios. Y nuestra fe se prueba con fuego, son parte de un proceso para perfeccionar o purificar nuestra vida. En el verso 8 tiene que agregar otro adjetivo a este gozo del cristiano. Dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, gozo inefable. Esto habla de un gozo tan grande que no se puede expresar plenamente. Los mejores gozos mundanos son fáciles de expresar y muchas veces son sobreestimados, pero el hombre no puede expresar debidamente lo maravilloso del cielo. ¿Cómo expresamos lo maravilloso del cielo? Que el cristiano se encuentre en medio de aflicción o que gane $1.000.000, estas cosas no le importarán porque este va al cielo. Miren, hermanos, qué importante, ¿no? Dimensionar la vida y meterla dentro de la perspectiva correcta. Usted puede estar en un tiempo de bonanza o un tiempo de profunda aflicción, pero al saber que usted tiene la salvación de Dios maravillosa, estas cosas no le importarán mucho, usted se va al cielo. Ahora, la burla de los compañeros, el perder un ascenso en el trabajo o el quedar quemada la cena, nada importa al que se fije en su herencia celestial. Y hermanos, aún ahora, ¿no? Con esta pandemia que hemos sufrido tanta escasez, pérdidas, dolor, duelo, hermanos nuestros han partido en la presencia de Dios y ellos están gozando de su herencia. Y probablemente ellos pudieran hablarnos, decirnos, mirarnos, decir, oye, yo estoy mejor que tú. No sabes. Tú todavía te has quedado a sufrir, a ser perfeccionado en la fe. El interés de otros en esta herencia. Bueno, aquí habla de los profetas, verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Miren, los profetas, después de hablar de la actitud del cristiano, Pedro, después de hablar de la actitud del cristiano, pasa a hablar del interés de otros en esta salvación. Se puede considerar el trabajo del profeta del Antiguo Testamento como la figura de un operador de telégrafo, ¿no? Ustedes se acuerdan, en la antigüedad, en la Segunda Guerra Mundial, lo que había era el telégrafo. Ahora tenemos WhatsApp, tenemos Instagram, Telegram y todo estas. Bueno, en esa época no, en esa época era el telégrafo. Y entonces, el trabajo del profeta del Antiguo Testamento es como la figura de un operador de telégrafo. Supongamos que la Segunda Guerra Mundial acabó de terminar y le toca a un operador de telégrafo enviar noticias desde Europa a Estados Unidos para decirles que el enemigo se ha rendido y hay victoria en Europa. El operador solamente puede enviar las noticias, pero no puede percibir, no puede participar en todas las fiestas que van a ocurrir en su casa, allá donde él vive, ya sea en alguna zona de Europa o en Estados Unidos de repente.
Si él es americano, él puede transmitir la buena noticia, pero no puede ser partícipe de la algarabía que se vive allá en su tierra ante esta noticia. Hermanos queridos, nosotros somos el objeto de la escritura de los profetas. El interés de ellos en nuestra salvación muestra la grandeza de esta salvación. ¿Se imagina? Dice, a esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Imagínense, ellos escribían de esta salvación tan grande. Nosotros somos el objeto de la escritura de estos profetas. El interés de ellos en nuestra salvación muestra la grandeza de esta salvación. ¿Cuánto más debemos nosotros interesarnos en ella? ¿Cuánto más? Hermano querido, si a ellos les interesó tanto nuestra salvación y escribieron para nosotros lo que iba a ser nuestra salvación, ¿cuánto más a nosotros nos tiene que interesar esta salvación? Pero no solamente los profetas, están los ángeles. Verso 12b dice, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. El segundo grupo que se interesa en nuestra salvación son los ángeles. Pedro dice que anhelan mirar en esta cosa. Es con mirada fija, desean penetrar. La palabra mirar es para lado, o sea, inclinarse hacia adelante. Paracupto es en el griego. Significa agacharse para mirar. Lucas usó esta misma palabra para describir lo que Pedro hizo cuando corrió al sepulcro de Jesús y cuando miró adentro del sepulcro y vio los lienzos solos, ahí en Lucas 24:12. Pedro se agachó para ver mejor adentro de la tumba y con gran interés. De igual manera, los ángeles desean mirar nuestra salvación. Miren, hermanos, tan valioso es que los ángeles quieren, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso de la salvación de los hombres? ¡Qué maravilla! ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de usted y de mí? ¿Por qué será que muchas veces, entre más cerca estamos de la cosa bonita, menos aprecio le tenemos? ¿No nos ha pasado? A veces uno viaja al exterior y le dicen, ¿conoces Machu Picchu? No, no, ¿cómo? ¿No vas a haber conocido Machu Picchu? Yo quisiera cruzar el mundo. Hay gente que vive cerca de monumentos famosos y sitios turísticos y jamás en su vida los han visitado. Menospreciamos así a nuestra salvación. O estamos tan interesados en ella y queremos apreciarla y queremos volver a ella, a ver cómo fue gestada y nos regocijamos y le damos gracias a Dios. Y este es el motor y motivo para vivir la fe. Hemos sido salvados maravillosamente. Los profetas del Antiguo Testamento y aún los ángeles se interesan mucho por la salvación nuestra. ¿Tienen ellos más interés en ella que usted mismo o que yo? ¿O nosotros estamos muy interesados en ella? Según lo que hemos aprendido en este texto, ¿cuál es la solución para los varios problemas que puede haber en el cristiano, como la indiferencia, la carnalidad, las actitudes mundanas? ¿Cuál sería la solución? Pues mi querido hermano, apreciar la salvación maravillosa que Dios nos ha dado, esta esperanza viva. Por eso Pedro dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a su nombre. Hermano, hermana querida, nuestra salvación es lo más maravilloso que podemos tener. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos bendiga ricamente y podamos apreciar estas verdades como el motor y motivo para vivir la fe a la altura de la salvación que Dios nos ha otorgado. Dios nos bendiga, hermanos.